vamos a comenzar a hablar del agua en el suelo, que sería como lo que comprende o el inicio ya del segundo bloque del curso. El agua en el suelo. Entonces recordarán ustedes que nosotros ya en el primer bloque del curso pues hablamos de lo que era la mecánica de suelos, dijimos que era una herramienta útil para el ejercicio de la ingeniería civil, específicamente en la solución de cierto tipo de problemas que nos presenta el suelo. Definimos lo que es un suelo y cuando hablamos del suelo dijimos, hombre, el suelo es un conjunto de partículas sólidas formado por la meteorización de las rocas. Oigan, conjunto de partículas sólidas. Pero dijimos, hombre, resulta que es que un suelo, en grueso uno ve un conjunto de sólidos, pero ahí también hay otras fases, o sea, no es solamente una fase sólida, dijimos en ese momento. Entonces hablamos de que el suelo era un sistema trifásico. Dijimos, hombre, en el suelo hay sólidos y también hay unos espacios vacíos ahí acomodados entre esas partículas sólidas. Y esos espacios vacíos, dijimos en su momento, esos espacios vacíos van a contener un fluido, pueden contener aire o agua, ¿cierto? O sea, un poro puede tener aire o agua. Eso es lo que va a tener un poro dentro de una masa de suelo. Entonces ahí dijimos, hombre, entonces resulta que los suelos también tienen aire y tienen agua. Entonces dijimos que era un sistema trifásico por esa razón. Y hablamos entonces luego de las relaciones volumétricas y gravimétricas. Hablamos de lo que era el grado de saturación, el contenido de humedad del suelo, como cosas relacionadas con agua, pues, ¿cierto? Es a lo que me refiero. Ya posteriormente estudiamos lo que es la clasificación del suelo. Y terminamos con lo que eran los sistemas de clasificación unificada o el sistema de clasificación unificada del suelo. Pues bueno, hoy vamos a hablar un poco más de ese tema del agua dentro del suelo. Que es una cosa importante a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque es que lo que nosotros dijimos fue, hombre, en un perfil idealizado del suelo, yo tengo una disposición de horizontes, que en este caso lo estoy suponiendo un perfil de suelo horizontal. Entonces, dijimos, hombre, yo aquí tengo una masa de suelo. Y si yo considero un punto, un pedacito de suelo por aquí en un punto como estos, y vengo y hago zoom sobre este elemento, yo pudiera coger y con una lupita abrirlo. Entonces dijimos, hombre, yo aquí ¿qué voy a encontrar? Voy a encontrar un conjunto de partículas sólidas, que son las que voy a marcar aquí con estos contornos negros. Entonces, ¿qué estoy viendo? Estoy viendo un conjunto de partículas sólidas. Digamos que aquí alojados entre esos, y aquí entre los espacios sólidos, estoy viendo unos intersticios o unos poros. Entonces, cuando nosotros hablábamos del grado de saturación, que dijimos, hombre, si yo hablo de grado de saturación, entonces estoy hablando del volumen del agua sobre el volumen de vacíos. Porcentualmente hablando, ¿qué volumen es el que está ocupando el agua respecto a los vacíos? Entonces, en este elemento, si estoy hablando de que este grado de saturación
es menor que 1, tal y como lo discutimos en el curso anteriormente, eso equivale a yo decir que ¿qué? Hombre, que todos estos espacios vacíos que son los espacios blancos que ven ustedes ahí, voy a tener parte de esos espacios rellenos con aire, que es lo que estoy marcándoles con este color verde que ven acá. Y que otra parte está conteniendo agua, otros poros, otros vacíos que hay ahí. Entonces, cuando hablamos de agua en el suelo, nos referimos a que ahí hay unos espacios vacíos. Esos espacios vacíos pueden contener o aire o agua, como les estoy mostrando en este ejercicio que estamos viendo acá. Entonces aquí dijimos, hombre, el grado de saturación es menor que 1, porque el volumen de agua es menor que el volumen total de vacíos, en este ejemplo que les estoy mostrando acá. Ya lo que vamos a hacer ahora cuando vamos a hablar de agua en el suelo en el segundo bloque es tratar como de digerir un poco más como este concepto y entender el efecto que tiene el agua ahí y sobre todo ver los alcances de esto, ampliar el estudio del tema. Y dijimos, hombre, resulta que si entonces se presenta una lluvia, entonces ¿qué va a suceder? Se van a generar unas gotas de agua que se terminan siendo un aporte de agua a esta masa de suelo. Entonces, ¿qué va a hacer el agua? El agua va a empezar un proceso de filtración vertical por acción de la gravedad en esta masa de suelo. Y si llega a saturar lo suficiente esta partícula, entonces resulta que este espacio donde está el aire es desalojado por el agua, entonces se llena de agua. Entonces aquí tenemos todos los espacios ya se llenaron de agua. O sea, que en este nuevo escenario vamos a tener que S sería igual al volumen del agua sobre el volumen de ácidos, pero ya este volumen de agua entonces en este caso se volvió igualó al volumen de vacíos. Luego entonces S sería 1. Y decíamos entonces que en este caso hablamos de un suelo saturado, que el suelo estaba saturado. Entonces, de eso se trata lo que vamos a hacer ahora. Vamos a tratar de entender un poco cuando el agua se filtra aquí, por dónde se filtra, cuáles son los mecanismos físicos o las fuerzas físicas que gobiernan el comportamiento del agua dentro de la masa de suelo. Esto es un poco a lo que nos referimos acá. Entonces, la primera pregunta que uno tendría que hacer es, esta agua que se introduce al suelo y que hace esto que estábamos explicando acá, ¿de dónde proviene? Pues, ¿cuál es el origen del agua en el suelo? Entonces el agua que yo encuentro en el suelo puede tener dos orígenes. Un origen como este que estamos viendo acá, que es un origen natural. Cuando hablamos de un origen natural, ¿a qué nos referimos? A que el agua que se encuentra dentro de la masa del suelo es producto de la infiltración directa desde algún sistema natural. Infiltración desde un sistema o proceso natural.
infiltración como un proceso natural. ¿Y cómo así que una infiltración como un proceso natural? Sí, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a que puede ser una filtración por aguas pluvial, puede ser producto de infiltración pluvial, miren, esto es agua pluvial que se infiltra en el suelo, favorecido por la pendiente y porque seguramente aquí, como casi siempre sucede, tenemos una cubierta vegetal que lo que hace es entrapar el agua, atraparla, retenerla momentáneamente y permitir que ella se filtre. Si este terreno es así, entonces ya esta agua va a predominar obviamente la escorrentía sobre el agua que se infiltra, ¿cierto? Entonces aquí estamos hablando de que hablamos de un origen natural cuando es producto de la infiltración directa desde un proceso natural como por ejemplo la lluvia o desde la filtración proveniente de algún drenaje natural, filtración directamente desde ríos, lagunas, etcétera. O esa agua que se encuentra en el suelo, entonces el suelo puede tener un origen artificial o antrópico. Es el término que utilizamos para referirnos a aquellos aspectos en los que el hombre ha tenido que ver. Cuando hablamos de un origen antrópico, o sea, en ambos casos, el agua que se encuentra dentro del suelo, ¿por qué se encuentra ahí? Porque ella se infiltró desde algún lado. Entonces estamos hablando de que tiene un origen antrópico cuando esa agua que se encuentra en el suelo se deriva de la filtración desde algún sistema natural, perdón, desde algún sistema artificial. ¿Ya? Por ejemplo, filtración desde estanques. Profe, Sí. ¿qué dice ahí, perdón, Antrópico. antrópico? Listo, gracias, profe. Se filtró directamente desde un estanque, una piscina, embalse, desde embalses o, cosa que ocurre muy frecuentemente, esa agua puede provenir directamente de la filtración producto de alguna fuga en una red hidrosanitaria, fugas desde redes hidrosanitarias que las construye el hombre. Redes hidrosanitarias. O sea que según lo que hemos dicho acá, que está claro. Está claro que el proceso de filtración o el proceso del agua, ¿por qué encuentro un agua dentro del suelo? Porque yo puedo tener aquí un perfil, ya para hacerlo más amplio aquí, y este me va a servir ahora para explicar otra cosa. Entonces lo que estamos viendo es que yo tengo un perfil de suelo acá. Y en lo que hemos dicho hasta ahora, yo normalmente un perfil de suelo se compone por un horizonte superior que es orgánico, el horizonte orgánico que generalmente es esa capa verde con vegetación, y debajo va a tener unas capas de materia. Vamos a suponer entonces que tenemos aquí un suelo permeable, por ejemplo una grava con arena.
Estas partículas, estos punticos me representan arenas y tengo unas gravitas ahí. O sea, ¿qué quiero significar? Que tengo un material permeable y voy a tener debajo un material menos permeable, una arcilla. La arcilla, acuérdense que son como unas laminitas. Según lo que hemos estudiado hasta ahora, las partículas de arcilla son suelos laminares, prácticamente impermeables. Entonces aquí vamos a suponer que tenemos una grava, una arena con grava. Y aquí vamos a suponer que tenemos una arcilla. Entonces está claro, en lo que hemos dicho hasta ahora, que si yo encuentro agua dentro de esta masa de suelo, de acuerdo con lo que hemos explicado hasta ahora, y si yo voy a estudiar el origen del agua, entonces voy a decir que esa agua va a resultar o se va a derivar desde un proceso de infiltración, producto posiblemente de una lluvia, o eventualmente se puede presentar filtración directamente desde alguna fuente natural, un río, una laguna, o si por aquí hay una casita construida. Por aquí tengo una casita. Resulta que este señor tiene un problema por aquí, una fuga, entonces también me filtra agua en el terreno. Son los posibles orígenes a los que puede estar asociado el agua. ¿Qué es lo que quiero resaltar acá? Que aparentemente eso es muy simple, pero es importante entenderlo. Esa agua proviene de una filtración, de una infiltración. Uno lo que percibe es que muchas veces el término que se utiliza cuando estamos hablando de origen natural es un proceso de infiltración, se habla de infiltración, y cuando es un proceso antrópico se habla de filtración. Hay gente que usa pues como los términos más o menos como con esa diferenciación, pero realmente eso termina siendo a veces pues como más o menos sinónimo. Ahora bien, ya nos queda claro cuando el agua se filtra del terreno, ¿de dónde puede provenir? Y esto porque es importante aclararlo. Porque es que cuando uno está trabajando problemas de geotecnia, hay ocasiones en las que tenemos problemas de agua dentro de la masa de suelo. Entonces es más fácil captar el agua en el punto donde hay la filtración, o sea, me explico. Tengo yo por aquí un talud como este. Resulta que es que aquí hay un conjunto de viviendas. Y resulta que aquí tenemos también una bodega industrial o un complejo, cualquier cosa. Y resulta que tengo un problema de inestabilidad potencial sobre estas viviendas. Tengo una potencial de deslizamiento de esta masa de material sobre estas casas. Y resulta que yo haciendo todo mi análisis he descubierto que es que tengo un problema de aguas. Tengo un nivel de agua muy fuerte aquí, muy subido acá. Tengo esto muy saturado. Resulta que cuando me voy a estudiar el problema, detecto que es que esta agua que me está saturando toda esta masa de suelo, esto representa el nivel freático en el suelo. Resulta que esta agua que me está saturando toda esta masa de suelo resulta de una descarga directa de aguas de esta construcción. Entonces, esta construcción está haciendo una descarga directa de aguas acá de este techo, baño, etcétera, un proceso industrial. Entonces esta agua se está filtrando en el terreno, se filtra en el terreno desde aquí y se viene acumulando y lo está saturando, entonces me está generando esta inestabilidad. Si a cualquiera de ustedes llaman a decirle qué hacemos acá, hay que bajar este nivel de agua, entonces cualquiera puede decir, ah, no, venga, hagamos unos filtros acá. Hagamos unos filtros acá. Un sistema de filtros acá por decir cualquier cosa.
Pero eso es una solución mucho más costosa que decir, venga, hagamos una impermeabilización aquí arriba, hagamos una caja aquí grande, recojamos toda esta agua, impermeabilicemos aquí encima y evitemos que esta agua, que estas líneas de flujo se sigan infiltrando acá. Si no hay suministro en este punto, entonces este nivel de agua, ¿qué va a pasar? Este nivel de agua automáticamente va a desaparecer. Esto va a tender a irse perdiendo con el tiempo, va bajando, hasta que llega a un punto donde se va a desaparecer. ¿Por qué? Porque no hay recarga, si me permiten el término. Entonces, si yo en un problema de este tipo detecto esa agua que está saturándome el suelo, ¿dónde se está originando? Y me doy cuenta que es un proceso de filtración desde una fuente artificial manejable, puede resultar más económico y más efectivo yo venir al punto donde se está dando la filtración y hacer una obra de captación y luego conducir esa agua hasta un punto donde ya no me haga daño. Me resulta esto más económico y posiblemente más efectivo que hacer un sistema de subdrenaje como este. Entonces, por eso es que pienso yo que es importante hacer énfasis cuando hablamos de ese tema de agua en el suelo, comenzando por comprender los posibles orígenes del agua que uno encuentra en el suelo. Ya nos queda claro que ella se encuentra ahí porque se infiltró desde algún lado. La pregunta sería, ¿desde dónde viene? A ver si yo la puedo captar en el punto donde se está filtrando y tengo que ahorrarme el subdrenaje. Ahora bien, una vez el agua se filtra en el suelo, digamos que ya se filtró, entonces aquí viene. Entonces, ¿qué? Si pensamos en una partícula de agua, ella viene y hace este recorrido. Superficie plana, cubierta vegetal, ella se queda ahí y se va filtrando por aquí, empieza a filtrarse por acá en el suelo. Entonces, ¿cuáles son esas fuerzas físicas que gobiernan ese comportamiento? Entonces, ahí es donde viene el concepto de formas de agua en el suelo. Formas de agua en el suelo. Cuando hablamos de formas de agua en el suelo, nos referimos a esas fuerzas físicas que regulan el comportamiento del agua dentro del suelo. Fuerzas físicas que controlan o que regulan el flujo del agua en el suelo. El flujo de agua en el interior del suelo. Fuerzas físicas que regulan el flujo de agua dentro del suelo. A eso nos referimos con formas de agua en el suelo. Entonces, de acuerdo con esto, ¿cuál será la principal? ¿Qué se imaginan ustedes? Gravedad. Indudablemente la gravedad, ¿cierto? Porque por aquí hay una fuerza en el interior, hay una fuerza que jala todo esto hacia adentro, ¿cierto? Hacia el interior. Entonces estamos hablando de aguas gravitacionales agua gravitacional, aguas retenidas
y agua de constitución. Aguas retenidas y aguas de constitución. Digamos que esa es la manera como clasificamos los tres tipos de agua en el suelo, dependiendo de esas fuerzas que dominan su comportamiento. Entonces, cuando hablamos de aguas gravitacionales, como su nombre lo dice, la principal fuerza que regula ese comportamiento es la de la gravedad. Esa es la que predomina ahí. Gravedad. Cuando hablamos de aguas retenidas nos referimos a fuerzas diferentes a las de la gravedad que se imponen sobre las mismas, o sea, sobre estas de gravedad y hacen que el suelo se comporte diferente. Dentro de las aguas retenidas entonces estamos hablando de otras fuerzas como fuerzas de tensión superficial, otras fuerzas distintas a las de la gravedad como fuerzas de tensión superficial, y básicamente fuerzas electroquímicas a nivel superficial. Vamos a poner aquí como otras, para referirme a esas fuerzas que se desarrollan en la superficie de contacto de las partículas arcillosas, que fijan el agua a la superficie de la partícula, por fuerzas de tensión superficial y que generan una forma de agua que llama agua absorbida, con D. Y dentro de las aguas de constitución, entonces nos referimos a aquella forma de agua que se encuentra integrando la estructura molecular de las partículas sólidas que forman los sólidos del suelo. O sea, forman parte de la estructura molecular forman parte de la estructura molecular de los sólidos estructura molecular de los minerales que constituyen los sólidos del suelo. O sea, que esta agua de constitución forma parte integrante de los sólidos del suelo. Forma parte integrante de los sólidos del suelo. Eso es lo que conocemos como aguas de constitución. Entonces ahora desagreguemos un poquito estas dos, estas que tenemos acá. Entonces, ojo, cuando hablamos de que forma parte de los
forma parte integrante de los sólidos del suelo, quiere decir que esa forma de agua del suelo no desaparece. Hemos dicho, cuando se entra a afectar esta forma de agua del suelo, se cambia la estructura o las propiedades físicas del material. Entonces esta agua de constitución es la que se modifica a temperaturas excesivas en el suelo. Cuando, por ejemplo, se toma un trozo de arcilla y se seca a una temperatura de 500, 600 grados centígrados, entonces se cambia la propiedad de ese material. Entonces esa arcilla pierde una propiedad típica de ellas, como es la plasticidad. Eso es lo que se hace, por ejemplo, cuando se fabrican ciertos productos a base de arcilla. ¿Como cuáles? Como las tejas, la teja de arcilla, pues, que es muy tradicional, como el ladrillo de arcilla. Entonces, al someter el material a un proceso de quemado, o de cocido mejor, a temperaturas superiores a los 600 grados centígrados, se alteran las propiedades físicas, entonces el material pierde la plasticidad. Y se vuelve un material, entonces, obviamente, con unas propiedades distintas, más impermeable, más sólido, más duro. Como todos conocemos una teja de barro, como todos conocemos un ladrillo de arcilla. Entonces esa propiedad el suelo no la logra recuperar si vuelve y se le adiciona agua. Cosa que sí sucede cuando el suelo se somete a secado a temperatura de 110 grados centígrados. Ahí no estamos eliminando esta agua de constitución. Estamos eliminando otra forma de agua, que esta, que básicamente lo que es agua gravitacional, como lo vamos a ver. Bueno. Entonces cuando hablamos de aguas gravitacionales, diferenciamos dos tipos de agua gravitacional: freática y no freática. El agua gravitacional freática es la que se encuentra saturando el suelo, oigan, genera, entonces esta agua se encuentra por debajo del nivel freático, que ya vamos a discutir ese concepto. Voy a ponerles unas ideas principales acá porque realmente no me da pues como para escribir mucho. Esta agua gravitacional freática se encuentra por debajo del nivel freático. Saturando el suelo. Si satura el suelo, quiere decir que todos los espacios vacíos están llenos de esa agua, ¿cierto? Están llenos de agua, según lo que hemos explicado ahora. Y un efecto muy importante es que genera presión de poros. Genera presión hidrostática. Genera presión hidrostática. Entonces, aparece el concepto nuevo aquí, nivel freático. Y si estamos viendo que esta agua satura el suelo, quiere decir que todos los espacios vacíos se llenan con esa agua o están llenos con esa agua. Y que genera presión hidrostática. O sea, la presión que tiene que soportar el agua debido a la columna de agua que está por encima del punto considerado. Eso ya habíamos hablado un poco de ese concepto cuando vimos el tema de
cuando hablamos de relaciones volumétricas y gravimétricas, que hablamos del peso unitario sumergido o efectivo, recuerda. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Voy a explicarle esto de agua freática y no freática, a partir de este esquema. Cuando se presenta una lluvia y tenemos una condición de terreno plano o semiplano como este, o sea, predomina el emposamiento del agua frente a la escorrentía, y tengo entonces una capa, un material poroso por debajo, entonces, ¿qué sucede? Si miramos la trayectoria de una partícula de agua de estas, el agua llega a la superficie del suelo, como predomina la zona plana sobre la pendiente, entonces se favorece el emposamiento del agua. Esa agua inicia un proceso de percolación o de filtración progresivo. Ese proceso de filtración se va a dar en función de la permeabilidad de este medio, del hecho de que haya unos espacios vacíos por donde el agua pueda circular. Entonces, ¿qué va a hacer el agua? El agua va a hacer esto. Hasta que va a llegar un momento donde encuentra un material impermeable encuentra material impermeable. Cuando encuentra un material menos permeable, con menos espacios vacíos intercomunicados, entonces, ¿qué va a suceder con el agua? Se va a acumular. Las partículas de agua se van a acumular por acá. Entonces, en función de la intensidad de la lluvia, de la duración del invierno y demás, entonces el agua se va a ir acumulando y va a ir llenando todos estos espacios vacíos. Hasta que va a llegar un momento donde se va a estancar, por aquí va a llegar un punto donde, hasta donde el agua va a llegar, va a saturar. O sea, de aquí para abajo, todos los espacios vacíos se llenaron de agua. Por el mecanismo que acabo de explicar. Y de aquí para arriba, no están llenos todos los espacios vacíos de agua. Básicamente predomina el aire. Entonces, este nivel dentro del terreno, a partir del cual todos los espacios vacíos están llenos de agua, es lo que vamos a llamar nivel freático. Y lo vamos a seguir denotando así. Y lo vamos a anotar como NF. Nivel freático. Otra gente lo marca como NAF. Nivel de aguas freáticas. Es lo mismo. Entonces, ¿qué es el nivel de aguas freáticas? Es el punto a partir, o el nivel en el interior del suelo, a partir del cual el suelo se encuentra saturado por agua freática. O sea, todos los espacios vacíos se encuentran llenos de agua. Entonces, otra definición que ustedes van a encontrar en los textos es que les van a decir, es el nivel en el cual la presión hidrostática es cero. Si yo imagino cualquier punto rojo, miren, estoy colocando puntos rojos aquí. Esos puntos rojos coinciden con el nivel freático. En esos puntos rojos, voy a hacer un símil aquí para explicarles esos puntos rojos qué quiere decir. Vamos a suponer que tengo aquí un recipiente, que es el suelo. Y tengo un nivel de agua por acá. Y tengo los puntos rojos que les estoy pintando. Si yo considero un punto A esta profundidad, que voy a llamar H sub A, esa altura del punto A o profundidad del punto A, entonces, ¿cuánto sería la presión hidrostática en el punto A? Según lo que ustedes han estudiado por ahí hasta ahora. Presión hidrostática en A.
¿Cuánto sería? ¿Quién me sabe decir? Bueno, sería el peso del fluido más la atmósfera. La hidrostática sería la presión que tiene que soportar el agua que se encuentra en este punto A debido a esta columna de agua, ¿cierto? O sea, esta columna de agua le hace presión al agua que está en este punto A. O sea que en ese orden de ideas sería el peso unitario del agua, o si quieren pues densidad del agua por la gravedad. En mecánica de suelos, como estamos considerando es ya la aceleración de la gravedad, entonces peso unitario del agua multiplicado por esa altura del agua. Esa sería la presión hidrostática. Y si vamos a calcular la presión total, como esto está abierto a la atmósfera, entonces aquí podríamos considerar una presión que es la presión que hace el aire, ¿cierto? La atmósfera. O sea que la presión total, a usar lo que dice la compañera, la presión total en este punto ¿a qué va a ser igual entonces? Va a ser igual a la presión atmosférica más la presión hidrostática en A. Esa sería la presión total en A. Pero entonces, si ahora no pensamos en esta total, concentrémonos en la hidrostática para que no se me vayan a enredar. Entonces pregunto, ¿cuánto sería la presión hidrostática en este punto B? En este punto B, ¿cuánto es la presión hidrostática? 0, profe. 0. ¿Y cuánto es la presión hidrostática en este punto C? Igual. En este punto C. Profe, pues lo mismo, ¿no? Lo Menos mismo, altura, 0. 0. 0, porque es la misma altura. Entonces, ¿qué quiero significar con esto? Que también si ustedes cogen un texto de mecánica de suelo, les van a decir nivel freático, superficie en el cual la presión hidrostática es igual a 0. Por esta razón, entonces, sobre el nivel freático, la presión de poros es 0, o la presión hidrostática es 0. ¿Por qué? Porque de ahí para arriba no hay columna de agua. Entonces, esa es otra definición que ustedes van a encontrar de presión hidrostática. Entonces, espero que quede claro lo que es el concepto de nivel freático. Entonces, nivel freático, superficie sobre el cual la presión hidrostática es igual a 0, o superficie a partir de la cual el suelo se encuentra saturado, como quieran. ¿Y qué es agua freática? La que se encuentra alojada, ubicada por debajo del nivel freático, saturando el suelo y generando presión hidrostática. Esa sería el agua freática. Entonces, ¿qué sería el agua no freática? Entonces, el agua no freática, ¿cuál sería? La que se encuentra por encima del nivel freático. Sigue siendo agua gravitacional. Miren, su comportamiento sigue estando dado por fuerzas de gravedad, pero se encuentra por encima del nivel freático. O sea que la no freática sería casi que el agua que se encuentra en este tramo, miren, en esta franja. Entonces esta se encuentra por encima del nivel freático. Se encuentra por encima del nivel freático. Esa sería el agua gravitacional no freática, casi que la que está en este proceso de descenso. ¿Qué son aguas retenidas? Son aquellas que se encuentran entonces
dentro del suelo, pero las fuerzas físicas que la controlan son distintas a las de la gravedad, que se sobreponen o se imponen sobre las fuerzas de la gravedad. ¿Cuáles entonces son esas? Hay varias formas de agua retenida. Mencionemos la primera, agua absorbida, con D. Aguas absorbidas. Esa agua absorbida es la que se encuentra adherida a la superficie de las partículas de arcilla por fuerzas electroquímicas. Se encuentra adherida a las partículas de arcilla por fuerzas electroquímicas. Fuerzas electroquímicas. Se actúan sobre la superficie de la partícula de arcilla. ¿Esto es qué? Eso es lo que ya hemos explicado aquí varias veces. Hemos dicho, hombre, los suelos arcillosos tienen unas formas de partícula laminar, predominantemente laminares, y tienen una carga eléctrica negativa neta. El agua es una molécula dipolar, que cuando entra en contacto con el suelo arcilloso, entonces se produce una actividad eléctrica o interacción eléctrica entre la carga negativa de la arcilla con la positiva del agua. Como conclusión, ¿qué sucede? Se produce una adhesión o adherencia de una película de agua a la superficie de la partícula. Entonces eso da lugar a que se forme una capa de agua que se adhiere a las partículas de arcilla. Esas aguas, esas fuerzas son mayores a las de la gravedad. ¿Por qué? Porque no permiten que el agua siga buscando hacia el interior de la Tierra, sino que el agua se fija en la partícula sólida, a la superficie pues. Esta forma de agua entonces uno no podría sacarla del suelo por un sistema de subdrenaje convencional, como el que normalmente usamos. No sería factible lograr drenar esta agua de esa manera. Entonces, esta es la primera forma de agua retenida que vamos a mencionar, y es importante en suelos arcillosos. Ojo, esto me está representando una arcilla. Arcilla. Otra forma de agua retenida es el agua capilar. El agua capilar es la que se encuentra en el suelo asociada al fenómeno de capilaridad. Profe, ¿qué dice ahí? Ah, fenómeno. Fenómeno de capilaridad. Ese fenómeno de capilaridad, ¿en qué consiste? Básicamente lo que hace el fenómeno de capilaridad es que si uno coge y coloca en un recipiente, entonces ustedes, si ustedes hicieron este laboratorio, este experimento si lo han hecho alguna vez, si
Si uno coge y coloca un recipiente lleno de agua y coloca dos tubos capilares con diámetro diferente, entonces el agua empieza a ascender a través de los tubos hasta una altura. Esta altura es la que se llama altura capilar, HC. Y uno puede darse cuenta experimentalmente que esta altura capilar es mayor en cuanto o en tanto el tubo capilar sea más delgado. Ahí el agua logra ascender a mayor altura. Entonces, eso sucede porque el ascenso capilar es inversamente proporcional al diámetro del tubo. Entonces, si hacemos aquí un diagrama de cuerpo libre de esto, entonces si uno viene y saca acá este tubo capilar, entonces lo que pasa aquí es que esta agua va a ascender por esta fuerza de tensión superficial que se desarrolla entre el aire y el fluido, que va a estar incidida por este ángulo, que es el ángulo de contacto que se forma entre el vidrio y el menisco. Esto va a tener un peso W, este capilar tiene aquí un diámetro D. Y esta azul va a ser el peso de este fluido. Entonces, ven ustedes que el diagrama de cuerpo libre, ¿qué tendría uno aquí? Básicamente lo que tendríamos aquí sería una componente vertical de esta tensión superficial que es la que me está equilibrando o sosteniendo el peso de ese fluido alojado en el interior del tubo capilar. Entonces uno podría plantear aquí una ecuacioncita de equilibrio que le da a uno para resolver esto y hacer esta demostración. A ver, miremos si por lo menos les planteo la ecuación y ustedes la resuelven. Entonces, el peso de este fluido va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual al peso unitario del agua. Para que me quede más espacio. O sea, sería el volumen de esto. Mejor, el volumen de esto, que sería pi por D2. Y esto sobre 4. Y esto multiplicado por esta altura que sería la altura capilar por HC. Este sería el volumen del agua en el interior del capilar, ¿cierto? El volumen del agua que está siendo sostenida. Pi por R, pi por radio al cuadrado por la altura.
Y esto multiplicado, entonces tenemos el volumen por el peso unitario, entonces, gamma H por gamma del agua. Este sería el peso, entonces, de este volumen de agua. Y esta fuerza, esta presión, pues, va a ser soportada por la componente vertical de esta tensión superficial, que sería, teniendo en cuenta que la tensión superficial sería T sub S coseno alfa, cateto adyacente. Esta sería TS por coseno de alfa, que es el ángulo de contacto, y esto multiplicado por todo el perímetro sobre el que actúa la fuerza de tensión superficial. Y la fuerza de tensión superficial es una fuerza que actúa sobre todo el perímetro. O sea, no es sobre el área, sino sobre el perímetro. O sea, por 2pi, por donde actúa por todo el perímetro. El perímetro sería 2pi por R. 2pi por R. O sea, ese R es el mismo de Mendes. Perdón, 2D. Esa sería la ecuación de equilibrio. A este problema. Y ustedes resuelven esto, entonces van a llegar a una expresión que dice que la altura capilar, que es lo que me interesa conocer, la altura capilar es igual a, esto les queda una cosa sobre D, aquí les queda en todo caso el diámetro de la partícula, pero les queda un valor aquí, no recuerdo cuánto es ese valor, .3, .4, algo así, voy a poner cualquier cosa, .3 sobre D, si mal no estoy es .3 quedan. Esto por coseno de alfa. O sea que más o menos la expresión queda una cosa como así, .3, .6, no sé, ya ustedes lo pueden resolver. Simplemente, ¿qué es lo que quiero yo resaltar? Que esta expresión me permite deducir a mí que la ascensión capilar es inversamente proporcional al diámetro del capilar. O sea, mientras más pequeñito sea el diámetro, la altura capilar es mayor. Y este fenómeno físico, que lo puede presentar uno para un recipiente de vidrio, también es aplicado a suelos. O sea, el comportamiento de este fenómeno en suelos es similar al comportamiento de este fenómeno en vidrio. Entonces, los suelos presentan este fenómeno de capilaridad. ¿Y qué es la capilaridad entonces? La capilaridad es la propiedad que tienen los sólidos o un sólido, en este caso un suelo, de atrapar y hacer subir a través de sus poros un fluido que lo está mojando, como por ejemplo el suelo. Perdón, como por ejemplo el agua. Eso es lo que es el fenómeno de capilaridad. Y es muy relevante en mecánica de suelos porque produce básicamente problemas de humedad en fachadas, en muros y cosas de ese tipo. Eso es algo muy típico de estos suelos arcillosos, la capilaridad. Ya mañana, si Dios quiere, les doy unos datos de ascensión capilar en suelos para que los tengamos presentes. Y entonces, si ustedes se fijan,
¿Qué estamos viendo acá? Que esta fuerza de tensión superficial está siendo mayor que la fuerza de la gravedad, que tendería a hacer que este fluido se cayera, o se bajara, pues. Entonces está siendo mayor esta fuerza que la gravedad. Por eso esta forma de agua también se llama en el suelo una forma de agua retenida, en la cual la tensión superficial supera a la fuerza de la gravedad, haciendo que ese fluido se mantenga por encima. Finalmente, otra forma de agua retenida es una forma de agua que llamamos agua absorbida, con B. Agua absorbida. Y esta agua genera un fenómeno muy particular en las arenas que se conoce como humedad de contacto. Produce el fenómeno, que no sé si lo habrán leído mencionar, lo habrán leído por ahí en algún lado. Produce el fenómeno de humedad de contacto. Perdón, es humedad de contacto, pero sí, esto es una humedad de contacto que produce el fenómeno de, no es humedad, el fenómeno se llama humedad de contacto, el fenómeno se llama cohesión aparente. Produce el fenómeno de cohesión aparente en las arenas. En las arenas, produce el fenómeno de cohesión aparente en las arenas. ¿Derivado de qué? De una humedad de contacto entre las partículas. Cohesión aparente, sin las aparentes. Está trabajando un noche tan estrecho. Las arenas. Produce el fenómeno de cohesión aparente, ojo, cohesión aparente, y eso es típico de qué suelos, arenosos. ¿Y por qué aparente? Porque es que las arenas no tienen cohesión. Las arenas son suelos que por su naturaleza no tienen cohesión. ¿Y esto sucede por qué? Porque esta agua absorbida produce humedad de contacto, también se conoce como humedad de contacto. Ustedes si cogen por ahí un libro de suelo, de pronto van a encontrar humedad de contacto. ¿Qué es eso? Aquí les voy a hacer un paréntesis aquí para explicárselo brevemente. Vean, si uno tiene dos partículas de arena y entonces ellas cogen y se están tocando entre sí, si hay cierto contenido de agua y se acumula aquí una partícula de agua, esta agua lo que hace es generar una falsa adherencia entre estos dos sólidos. Entonces eso hace que este sólido se quede ligado a este, por todo ese tema de humedad. Cuando el agua desaparece, sea porque se evapora o porque llega más agua, entonces el sólido se desliza, un sólido se desliza con respecto al otro. ¿Por qué? Porque se pierde la cohesión que en su momento estuvo ahí presente. Este fenómeno
que se conoce como humedad de contacto y que produce cohesión aparente en suelos arenosos, entonces le da a uno la sensación de que tiene una excavación en arena, ella se estabiliza, se autosoporta sin ningún, se autosoporta, o sea, no necesito yo ponerle entibado. Eso es un peligro porque generalmente produce accidentes, o ha producido accidentes debido a eso. Este fenómeno es el que se le permite a ustedes cuando van al mar y están en la playa hacer los castillos de arena. Esos castillos de arena en la playa se pueden construir y se sostienen mientras haya cierto contenido de humedad en esa arena. Cuando el agua desaparece porque se evapora, entonces ¿qué le pasa al castillo? Se derrumba. Es exactamente lo mismo. Este es el fenómeno que ocurre ahí en las arenas y en los castillos de arena en la playa.